Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos, bienvenidas a el ciclo de talleres de mitad de año organizado por el Programa de Formación de Usuarios de la Biblioteca Nacional del Perú, ciclo de competencias para la investigación. Hoy tenemos nuestra cuarta de 6 sesiones donde vamos a conocer cómo podemos capítulo. Este taller nos quedan todavía 2 talleres más como parte del ciclo que se van a dar los próximos miércoles, miércoles 10 y miércoles 17 de junio. Algunas reglas simples para la sesión de hoy, ya quienes han asistido a los talleres anteriores las conocen. Primero, al momento de iniciar la presentación de contenidos, yo voy a cerrar el chat para poder pues, hacer una sesión mucho más fluida y no vernos tan interrumpidos por el ruido visual del chat. Pero voy a abrir el chat durante varios momentos de la sesión para que ustedes puedan hacer llegar en ese minuto que se ha abierto el chat sus consultas. ¿Listo? Voy a intentar responder la mayor cantidad de consultas en cada uno de los turnos y voy a seleccionar sobre todo las consultas que sean relacionadas con el tema que nos convoca hoy, que es la búsqueda y descubrimiento de artículos y tesis para la revisión de literatura de una tesis. El taller tiene una duración de hora y 30 minutos a las 7:30 de la noche. Yo les voy a enviar mediante el chat el enlace de un formulario. En ese formulario ustedes van a evaluar cómo se ha realizado el taller de hoy y además van a dejar su correo electrónico. ¿Por qué es importante eso? Porque yo el día de mañana les voy a enviar la grabación de la sesión de hoy a ese correo electrónico, así que por favor verifiquen que hayan ingresado correctamente su correo ambas veces, o pueden poner también dos correos distintos en ese formulario, ¿de acuerdo? Habían consultas en las lecciones anteriores acerca de cómo acceder a las grabaciones de los talleres uno, 2 o también la del tercero que tuvimos el sábado. ¿Listo? Entonces, a partir de esta sesión, yo en el correo que les envío mañana les voy a incluir el enlace a una carpeta en OneDrive. En esa carpeta ustedes van a poder encontrar las grabaciones de las 3 sesiones anteriores. ¿Listo? Espero que esto, digamos, como que resuelva las inquietudes, necesidades que ahora se han venido expresando en los talleres anteriores. No tienen que marcar nada en el formulario, nada más ponen su correo electrónico y ese correo les llega mañana la grabación de la sesión de hoy y también el enlace a una carpeta con las grabaciones de los talleres anteriores, uno, 2 y 3. El taller termina a 7:30 de la noche y a partir de esa hora nos podemos quedar hasta media hora más, hasta las 8 de la noche. ¿Para qué? Para poder responder consultas esta vez vía audio. Ustedes van a poder levantar la mano si tienen una consulta que pudieron hacer llegar mediante el chat o que por ahí requiere una respuesta en mayor extensión. Yo les doy el pase una vez que han levantado la mano y pues eso, nos quedamos media hora más respondiendo estas dudas. Habiendo dicho esto, ahora sí empezamos con la presentación de los contenidos. Espérenme unos segundos mientras cambio de pantalla. Quiero confirmar que ya esté todo bien por aquí. Sí, ya se puede ver. Ok, voy a cerrar el chat un momento. Perfecto. Empezamos. Hoy día vamos a aprender cómo hacer búsqueda de información académica, literatura científica, para alimentar esa sección de una tesis que es la revisión de la literatura, también conocida como antecedentes. Mi nombre es Christopher Hernández Amezquita, soy bibliotecólogo, estoy a cargo del programa de formación de usuarios en la sede de San Borja de la Biblioteca Nacional del Perú. Y los acompañaba en los talleres anteriores y haré lo mismo con los 2 talleres que nos quedan en este mes, en este ciclo de mitad de año. ¿Qué es lo que buscamos el día de hoy? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje esperado? Que ustedes conozcan cómo buscar, cómo encontrar, cómo descubrir principalmente artículos de revistas académicas para la sección antecedentes de su tesis. Y eso lo vamos a hacer utilizando principalmente 2 o 3 buscadores. Voy a centrar la primera parte de la sesión, digamos, de la parte práctica de la sesión, haciendo búsquedas en Scopus, y en la parte final del taller también haremos búsquedas en repositorios de tesis académicas universitarias para poder alimentar este capítulo. Vamos a revisar contenidos como los siguientes. Primero, a modo conceptual, digamos, vamos a ver
cuáles son las funciones, qué es lo que se espera y cómo se entiende esta revisión de literatura. Vamos a conocer brevemente qué llamamos criterios de inclusión dentro de esta revisión, algunos lineamientos generales para poder presentar o, digamos, sobre todo, enfrentar ese momento que es la revisión de la literatura. Luego vamos a empezar a conocer el buscador de Scopus, Scopus AI, para hacer la búsqueda y descubrimiento de artículos. Pasamos luego a hacer búsquedas de tesis en repositorios institucionales de universidades principalmente. Y luego, veamos cómo nos ve el tiempo. Voy a sugerirlas por ahí. No vamos a entrar en detalle en esto, pero les voy a sugerir algunos buscadores académicos, algunos de ellos potenciados por IA, que también podrían ayudarnos al momento de hacer esta búsqueda de literatura científica. Entonces, empezamos. Vamos a conocer la parte conceptual de la revisión de literatura o antecedentes en una tesis. Primero, ¿a qué se conoce como revisión de literatura? Esto podemos verlo de esas dos formas, como un producto y como un proceso. Hablamos de un producto porque lo que hagamos dentro de esta revisión va a ser presentado en un capítulo, una sección de la tesis donde yo tengo que incluir, presentar de manera crítica toda la información existente relacionada con tu tema, tu problema de investigación. ¿Listo? El producto de todo esto va a ser la redacción y presentación de este capítulo. Sobre todo vamos a ver esa parte de la presentación en la sesión siguiente, en el taller número 5, cuando veamos cómo podemos realizar este análisis de la literatura científica que hemos encontrado y seleccionando, y lo vamos a ver en el próximo taller cuando aprendamos a utilizar Mendeley para poder hacer ese proceso. Decimos que es un proceso también la revisión de literatura. ¿Por qué? Porque hay un paso a paso que yo tengo que, digamos, recorrer, y tengo que hacer un análisis crítico de la literatura que yo he encontrado y he seleccionado. ¿Listo? Recuerden que aquí nos encontramos en un momento de la investigación donde yo tengo que definir, digamos, describir, analizar ese contexto académico, qué es lo que ya se ha investigado en relación con mi problema, con mi tema de investigación. Esta revisión de literatura nos va a permitir identificar qué es lo que ya se conoce, qué es lo que se ha investigado sobre este tema, qué resultados han obtenido otros investigadores al momento de, digamos, indagar acerca de la relación entre esas dos variables de pronto. Y a partir de esto yo voy a poder identificar esta brecha de conocimiento, este vacío de conocimiento. Si yo puedo saber qué es lo que ya se ha investigado, a partir de esto puedo saber qué es lo que todavía no se ha investigado. De pronto ya se ha analizado la relación entre dos variables, pero en un contexto muy distante o muy lejano temporalmente del nuestro. Y por ahí, digamos, como que esto va a permitir que ustedes puedan justificar también la relevancia, la importancia, la necesidad de realizar su investigación, y te va a ayudar también en el tema de la delimitación, ¿no? A partir de ese contexto académico que yo voy a ir dibujando cuando haga esa selección de las fuentes de información, pues voy a saber qué es eso, digamos, cómo mi investigación, los resultados de investigación se van a inscribir dentro de ese contexto académico. En el caso de las tesis de pre y de posgrado, esta revisión de literatura suele presentarse todavía de manera tradicional en algunas universidades con el título de antecedentes de investigación, ¿no? Y es básicamente aquí, vamos a resumir un poco esto, es un poco lo mismo. ¿Ok? En los antecedentes yo te doy la misma responsabilidad. Voy a hacer esta búsqueda, selección y análisis de los estudios previos relacionados con mi problema de investigación, con mis variables de investigación, acerca del fenómeno o el problema que yo estoy investigando. Algo importante que vamos a mencionar ahora, pero que vamos a desarrollar sobre todo en el próximo taller, es este punto de aquí, que en los antecedentes, hemos dicho previamente, no hablamos, digamos, únicamente de hacer un resumen de la investigación que ya se realizó, sino que tengo que hacer un análisis y un análisis crítico acerca de los hallazgos previos. ¿Listo? Tengo que comparar, tengo que relacionar los resultados que ya se obtuvieron en estudios previos en relación con este problema. Y esto va a ser clave porque me va a permitir
construir esta base, digamos, sólida sobre la que se sustenta o en la que se contextualiza la investigación que yo voy a realizar. ¿Qué funciones tiene esta revisión de literatura? Pues me va a permitir, primero, interpretar los resultados de mi investigación. ¿Listo? Va a funcionar como este contexto que yo voy a ir dibujando para poder interpretar, poder comparar los resultados de mi investigación con los resultados de las investigaciones previas sobre esto. Esa parte de la interpretación de los resultados de la investigación no va a aparecer tanto en la sección de antecedentes, sino sobre todo en el capítulo de discusión de resultados. Cuando yo discuto los resultados de investigación es cuando los comparo con los resultados que ya he analizado en la sección de revisión de literatura previa. Es decir, hay una comunicación bastante directa entre el capítulo de antecedentes o revisión con el que vienen las partes finales, que es la discusión de resultados. A partir de esa revisión, pues yo podría proponer futuras investigaciones, ¿no? Voy a identificar qué áreas de investigaciones pues están un poco descuidadas o no han sido desarrolladas en amplitud y a partir de eso sugerir hacia qué dirección deberían ir las nuevas investigaciones dentro de esta línea. Me va a permitir en este momento de contextualización, pues situar mi problema, ¿no? Situar mi investigación dentro del contexto de la investigación que ya existe sobre esto. Y en cuanto a funciones prácticas y sobre todo útiles para ustedes, yo suelo recomendar siempre cuando alguien me dice, no sé cómo empezar el desarrollo de mi proyecto de investigación o de mi tesis, siempre dejo como primera tarea, mira, busquemos, identifiquemos al menos dos antecedentes que estén íntimamente relacionados con tu problema. Si pueden ser tesis, bien. Si pueden ser artículos, mejor. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder, revisando, digamos, cómo han diseñado la investigación, cómo han estructurado las investigaciones, ver y poder, digamos, tomar por ahí elementos que puedan ser relevantes, como el marco teórico desarrollado en ese artículo, ver cómo han planteado y formulado en las preguntas de investigación, las hipótesis, ver también qué instrumento de recojo de datos han empleado, en la parte de la metodología, ¿no? Saber cómo se ha hecho el diseño muestral, toda esa parte del marco teórico, las hipótesis, las preguntas, la metodología, tú vas a poder formularla, digamos, de manera mucho más fácil si eres capaz de hacer una búsqueda de información exhaustiva, seleccionar y encontrar al menos dos resultados que estén muy relacionados con tu problema de investigación, idealmente que hayan relacionado previamente pues, tus dos variables o tu variable de investigación. Y eso, aprender a hacer una suerte de benchmarking académico y poder, digamos, como que inspirarte en la formulación de tu investigación a partir de cómo le han hecho previamente otros investigadores. Entonces, vamos a ver. Hay un paso a paso sugerido de cómo deberíamos realizar esta revisión de literatura. No la vamos a abordar en la sesión de hoy toda. De hecho, vamos a ver únicamente la parte de búsqueda de esa literatura. Los otros pasos los vamos a desarrollar en la quinta sesión. ¿Listo? Un paso a paso sugerido de cómo deberíamos empezar a hacer esa revisión. Aquí y en todo, digamos, como que en todo momento de la investigación, yo siempre les digo que lo importante, el insumo más clave, siempre va a ser que tú tengas ya definido, identificado cuál es su problema de investigación. ¿Cuál es, digamos, la formulación de tu pregunta de investigación? Porque a partir de esto, yo voy a poder emplear ese problema de investigación ya formulado y delimitado también al momento de hacer la búsqueda de información y es lo que vamos a aprender en esa primera parte del taller. ¿Listo? Entonces, lo primero es identificar ese tema, ese problema de investigación sobre el cual yo voy a buscar y revisar la literatura existente. A partir de ese tema, yo voy a establecer cuáles son los objetivos de la revisión, es decir, qué es eso que quiero conseguir como producto de la revisión. Esto va a permitir que ustedes, digamos, como que vayan filtrando y se centren únicamente en conseguir la información que es relevante y que va a poder alimentar esta revisión. Cuando yo quiera ya empezar no solo a buscar, sino a seleccionar esos artículos, esas tesis que van a ser parte de la revisión,
que ustedes tengan ya definidos cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de esa revisión. Eso lo vamos a conocer un poquito en detalle más adelante, ¿listo? Pero básicamente son esos, cuáles son las características que tienen que cumplir los insumos, los artículos, las tesis, los capítulos de libros que van a permitir, digamos, que esos artículos, esas tesis, digamos, como que sean parte de la revisión. Eso me va a permitir, digamos, filtrar todos esos resultados y quedarme únicamente con las investigaciones que son relevantes para mi revisión. Una vez que tengo definido todo esto, vean que son como que pasos previos, recién debería empezar a hacer esta búsqueda exhaustiva de la literatura científica, ¿ok? Luego de que yo hago una búsqueda de información en una base de datos, en un buscador, puedo emplear esos criterios de inclusión y exclusión a modo de filtros para ir justamente ir destilando y filtrando cuáles son los estudios que van a ser parte de la revisión. ¿Listo? Esta parte de aquí, hasta aquí vamos a llegar, digamos, como que en la sesión de hoy. Y por ahí un poquito del paso 5, ¿no? Hago la búsqueda y al momento de seleccionar la información relevante, lo voy a hacer utilizando los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Y la parte del análisis propiamente de los antecedentes y cómo voy a presentar ese análisis crítico de la literatura existente, este paso 6 y 7 lo vamos a trabajar un poquito más extenso en la próxima sesión. Antes de abrir el chat para algunas consultas, consideraciones generales que siempre les recomiendo que los tomen como esto. Son recomendaciones a partir de la revisión de lineamientos de universidades, sobre todo limeños que he ido revisando, ¿ok? Seguramente en sus cursos de metodología o seminario de tesis o dentro de los lineamientos de elaboración de tesis de sus universidades, tienen consideraciones no lejanas, pero digamos como que a veces más rigurosas o menos rigurosas acerca de qué se esperaría encontrar en este capítulo de antecedentes o revisión. Así que tómenlo como recomendaciones generales. ¿Listo? Lo primero es que esta revisión de literatura debería considerar, por lo menos, recomendación, 15 artículos de investigación. ¿Listo? Para hacer una revisión bastante amplia y exhaustiva, yo recomiendo que al menos consigas 15 artículos. Voy a hablar principalmente de artículos porque es el tipo de publicación preferido en esta revisión. Luego me dirán, me van a preguntar seguramente, ¿puedo incluir tesis? Ahora lo voy a responder, ¿listo? Pero principalmente 15 artículos. Y tampoco van a ser cualquier artículo. Es decir, hay ciertos criterios de inclusión y exclusión que te van a venir definidos ya dentro de tu curso, por tu asesor o por tu universidad. Por ejemplo, te podrían pedir que esos artículos hayan sido tomados o encontrados en journals indexados en ciertas bases de datos o índices, como puede ser Scopus, Web of Science, ciertas bases de datos o repositorios académicos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la cantidad de insumos o de fuentes de información para hacer una buena revisión. Luego, en cuanto a la antigüedad de esas publicaciones, también acá se esperaría encontrar antecedentes que no superen los 5 años de antigüedad respecto de la publicación de tu propia tesis, ¿ok? Pueden haber excepciones, pueden haber en ciertas áreas académicas permiten que tú incluyas información existente, de pronto que haya sido publicada en los últimos 10 años, ¿no? Y si estamos hablando de investigaciones históricas, podría ser un poquito más flexible esto, pero por lo general intenten al momento de hacer esta búsqueda y sobre todo selección de información relevante, tener como uno de estos criterios de relevancia la fecha de publicación. ¿Ok? Yo no puedo hacer una revisión de literatura de pronto en un área, qué sé yo, como podría ser ingenierías, podría ser también ciertas áreas sociales y yo incluir antecedentes que tienen pues 30, 40 años de publicación, pues porque ya perder un poquito de relevancia temática por la antigüedad de su publicación. Aquí viene eso que les mencionaba al inicio, ¿no? La recomendación de la mayor cantidad de universidades es que ustedes consideren artículos como parte de esa revisión. Hay que evitar siempre que se pueda el uso de tesis de pregrado, es decir, tesis para obtener el grado de bachiller o el título de licenciado, los trabajos de su profesional, los trabajos de fines
trabajos de fin de grado como fuentes para esta revisión. Eso también puede ser flexible en algunas universidades, pero lo que yo siempre comento es que revisando lineamientos de universidades privadas, públicas, en Lima sobre todo, pues veo que están siendo un poquito más rigurosos con esto, ¿no? Es como que te desaconsejan que tú consideres tesis de pregrado como insumos para hacer esta revisión. Así que hay que centrar esa búsqueda sobre todo en los artículos publicados en revistas académicas científicas. Esto ya viene al momento de hacer la parte de la presentación y el análisis. Idealmente, cada antecedente debería ser presentado, digamos, en un solo párrafo, ¿no? Eso lo vamos a ver en la quinta sesión. Un poco la extensión, los elementos que se esperaría encontrar en nuestra revisión. Pero sí, eso es el parte de análisis y presentación. Eso también está relacionado con la presentación. Lo vamos a revisar el día miércoles próximo. También el tema de cómo citar en esos casos. Y eso sí lo puedo ir adelantando, ¿no? Como estamos hablando de la presentación de un análisis crítico de la literatura científica, ese análisis es algo que hablamos bastante en la sesión del sábado, pues debería verse, digamos, como que reflejado, presentado mediante citas de paráfrasis y no mediante citas textuales. Listo, yo no puedo hacer mucho análisis si solamente incluyo de manera textual información que he encontrado en esa literatura. Tengo que parafrasear, tengo que analizar críticamente esto. Ok, hasta aquí. Seguramente ya hay algunas dudas. Abro el chat unos minutos para poder responderlas. Adelante, un minuto para que dejen sus consultas. Voy tomando nota de las más importantes y las voy respondiendo. Camilo nos pregunta, estoy utilizando ChatGPT para buscar artículos o tesis de mi investigación. ¿Está bien? Está bien siempre que cuidemos el tema de la verificación de que la fuente realmente existe. Es una forma, digamos, de entrar al tema de búsqueda de información académica. No es la única y tampoco es la ideal. Ahora vamos a ver más adelante cómo sí podríamos utilizar ChatGPT para el momento de la creación de estas estrategias, ecuaciones de búsqueda y luego aplicar esa estrategia de búsqueda en buscadores académicos. Recuerden siempre fijarse, digamos, en el objetivo del buscador o la herramienta que estamos utilizando, ¿no? O sea, GPT no es, o sea, su función principal no es la de ser un buscador académico. Puede ayudarnos, sí, en el momento de elaboración de la ecuación. Podemos tomar por ahí también ciertas sugerencias de artículos o de tesis que nos dé, pero hay que tener siempre mucho cuidado al momento de la verificación de esas respuestas. El marco teórico debe estar ligado a los autores citados en los antecedentes. Podría, si es que tú has encontrado en los antecedentes que, digamos, la parte desarrollaban su marco teórico, digamos como que es coherente con el diseño de tu investigación, pues podrías también emplearlos. No tiene que haber, digamos, como que una comunicación necesariamente directa entre esto. Yo puedo citar unas fuentes como antecedentes y otras fuentes que podrían ser de pronto libros, capítulos de libros en la parte de marco teórico. ¿Listo? No tienen que ser necesariamente las mismas fuentes de información. Si funciona, si es pertinente, sí. Cuando habla de revisión de literatura, pregunta Tirsa, ¿es para la composición de la tesis? Sí, es para el capítulo de antecedentes de una tesis. ¿Sería factible trabajar con tesis de magíster o doctorado? Nos pregunta Amalia. Esa es una de las consideraciones que tienen algunas universidades, ¿no? Es como que te ponen ese filtro, ¿no? Es como que no incluyas tesis de pregrado. No, pero sí podrías considerar tesis de maestría o de doctorado al momento de hacer la revisión de literatura. Puede ser. ¿En qué base de datos encuentro libros? Pues no estamos viendo el tema de libros ahora, estamos viendo la parte de revisión y de hecho aquí en la revisión pues no, no vamos a incluir libros como tal. Ahora vamos a ver qué tipos de publicaciones deberíamos incluir acá. Cierro un momento esto. Veamos otras consultas rápidas. Esas recomendaciones están basadas en algún libro, por ejemplo, la recomendación de al menos 15 papers. Justo mencionaba Stephanie que son consideraciones basadas en lineamientos de universidades más que de libros.
Pero en los libros de metodología hay uno que siempre utilizo, que es acerca de cómo elaborar un artículo científico en 12 semanas. Mencionan también esa cantidad de artículos, ¿sí? Pero recuerda, no solo está en un libro, sino en lineamientos principalmente. Am, la información que redacto en el marco teórico antecedentes debe ir en discusión o no necesariamente. Antonella, buena pregunta. Justo mencionaba hace un rato esto, ¿no? Que hay una comunicación directa entre las fuentes que tú pones en los antecedentes y lo que aparece en la discusión. Y la forma, digamos, de ver eso es eso, ¿no? En la discusión de los resultados de tu investigación, de lo que trata justamente de poder comparar o contextualizar los resultados de tu investigación con los resultados de los antecedentes que has analizado previamente. Así que sí. Eso también lo mencioné en otros talleres de esa forma, ¿no? Cuando ustedes incluyen un artículo, digamos, en la sección antecedentes, esta no debería ser la única vez en la que tú citas o en la que aparece ese artículo. Ese artículo debería volver a aparecer mediante una cita en el capítulo de discusión de resultados. Esa es la forma, digamos, de contextualizar o discutir los resultados de tu investigación. Esa pregunta de Tirso también es muy buena. Nos pregunta, ¿la antigüedad de la información es solo para los antecedentes? Y eso también es un error bastante reproducido y frecuente, ¿no? Cuando hablamos de esto de los 5 años de antigüedad, recuerden, estamos hablando puntualmente de la revisión de literatura. Yo no les estoy diciendo que no pueden citar libros de pronto, o no pueden citar qué sé yo, o sea, capítulos de libros que tengan 10, 15, 20 años de antigüedad. Eso puede aparecer de pronto en otros capítulos, ¿no? No en la revisión de literatura, no en los antecedentes, pero podría aparecer en el marco conceptual, en el de pronto marco metodológico. Va a ser así, seguramente. Am, ok, vamos a ver. Nos pregunta Mahatma Bejarano. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando el artículo es de pago? Lo revisé y ya, lo encontré por Hub y es el que más acerca de lo que hago. ¿Puedo citarlo? Mira, la respuesta fácil es que cuando tú haces la revisión, digamos como que no importa tanto la forma en la que tú conseguiste ese artículo, ¿no? Si tú has revisado previamente que de pronto ese artículo está indexado en una base de datos, en un índice, de pronto como lo que he puesto aquí, pero tú lo has conseguido mediante otro medio canal, no hay ningún problema. Yo para conseguir artículos para la revisión utilizo la fuente que mencionas tú, a veces las encuentro en ResearchGate y no pasa nada, ¿ok? Es una forma de llegar al artículo, pero tienes que cuidar el tema acerca de realmente cuál es la ubicación original de ese artículo, en qué base de datos o índice aparece indexado. Ok, vamos una más. Angie nos pregunta, ¿para los antecedentes se tiene que hacer referencias nacionales e internacionales? Idealmente sí, cuando uno trabaja una tesis de pregrado suele ser, digamos, como que mucho más esquemático eso, ¿no? Y te suelen pedir que esos 10, 15, 20 artículos, idealmente, ¿ok? Subrayo, idealmente deberían ser artículos, digamos, primero, 5 de ellos internacionales, nacionales, locales. Eso es, digamos, como esa es la estructura ideal que uno esperaría encontrar en una tesis de pregrado, pero eso no es tan real, ¿no? Siempre menciono ahí, me autocito, ¿no? Yo para hacer tanto mi tesis de pregrado como un artículo de investigación, también me pidieron eso, los antecedentes internacionales, nacionales, locales, pero no encontré, o sea, es como que no había, digamos, en Scopus, en Web of Science, antecedentes locales. Yo hice mi revisión con más de 15 artículos y todos eran internacionales. Por ahí encontré uno regional que analizaba mi problema de investigación en México, Colombia y Chile, creo, y es lo que hay. Entonces, como que la literatura científica, digamos como que mientras más rigurosa es la búsqueda, mientras más rigurosa es la selección de en qué base de datos puede encontrar esto, pues no se va a ajustar siempre esa estructura de 555. ¿Listo? Así que eso pues es un poquito flexible el tema del alcance geográfico de los antecedentes. En las tesis de posgrado se puede citar tesis de pregrado, Lucía, recomendación, no. ¿Cómo organizo para leer más de 15 artículos? Eso lo vamos a ver en el taller número 5, Clau. Vamos a ver ahí cómo se trabaja y cómo se analiza y lee ese tipo de investigaciones.
Ya respondí lo de los nacionales internacionales. Mendeley, Paola, lo vamos a aprender a utilizar el miércoles de la próxima semana. Ok. ah, ya. Liz vuelve a preguntar esto, quiero que quede claro porque no quiero que salgan con una información equivocada, ¿no? Liz nos dice, máximo 5 años de antigüedad solo para antecedentes o también para el marco teórico. Recuerden, estamos hablando únicamente de antecedentes. Listo, en marco teórico tú puedes citar libros del año 70, 60, 80, o sea, si ahí empezó de pronto este modelamiento teórico de un tema, no pasa nada. Estamos hablando de antecedentes. Y Merlin nos pregunta, si encuentro investigaciones en otros idiomas y uso Cloud para traducirlos, ¿es correcto? Es una herramienta, digamos, válida, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cuando conozcamos criterios de inclusión y exclusión, de que no hay que limitarnos a hacer búsquedas únicamente de información en nuestro idioma, en español, ¿no? De hecho, yo voy a hacer búsquedas en Scopus principalmente en inglés y hay formas de cómo uno puede, digamos, interactuar o traducir esos contenidos, ¿no? Cloud es uno de ellos, ChatGPT, DeepL y otros más, ¿no? O sea, sí, no hay ningún problema. De hecho, los invito a que utilicen este tipo de herramientas para poder traducir esos textos en idiomas que ustedes pues, no dominan todavía. Entonces, habiendo pasado esa ronda de preguntas, conozcamos rápidamente criterios de inclusión y exclusión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Los criterios de inclusión y exclusión son un conjunto de características que ustedes tienen que definir y que van a determinar qué estudios van a ser o no van a ser parte de esta revisión de literatura. Vamos a verlo más rápidamente. Los criterios de inclusión son esas características que tienen que cumplir los estudios para ser considerados dentro de la revisión. Esos criterios de inclusión a veces vienen definidos ya por las universidades, por tu profesor, y tú tienes de hecho también como que cierto margen de pronto para poder definir algunos de ellos. Vamos a ver cuáles son los más comunes, ¿no? Criterios de inclusión. ¿Qué características tienen que tener los estudios para pasar ese filtro y ser parte de la revisión? Los tipos de publicaciones, ¿no? Así, acá te van a, digamos, como que indicar eso que preguntaba en el chat, ¿no? Yo puedo incluir tesis de pregrado dentro de mi revisión. La recomendación es que no, ¿listo? Los lineamientos de universidades también son bastante rigurosos con eso, pero ustedes van a encontrar tesis que incluso tesis de posgrado que por ahí citan antecedentes, trabajo de superintendencia profesional, ¿no? O trabajos de fin de grado. Eso no es recomendable. ¿Listo? Yo no les recomiendo que vayan por allá, pero a veces en ciertas universidades ocurre porque son más flexibles con eso. Entonces, con tipo de publicación definimos, digamos, como que cierto conjunto de tipos de contenidos como artículos, tesis de maestría o capítulos de libros. Yo solamente voy a seleccionar, luego de hacer la búsqueda de pronto estos tres tipos de publicaciones para decir, va, esos sí pueden ser parte de mi revisión. Lo mismo con el año de publicación. Si yo defino que solo voy a considerar artículos publicados en los últimos 5 años, tengo aquí otro criterio de inclusión, ¿ok? Tiene que cumplir ese criterio para ser parte de la revisión. Eso aquí también es bastante recomendado, ¿no? Si yo estoy formulando una investigación de diseño cuantitativo, digamos, pues esperaría que los antecedentes que tú estás seleccionando y analizando compartan también ese diseño de investigación, es decir, que los antecedentes también tengan ese diseño cuantitativo, ¿ok? No es recomendable, de hecho diría que eviten, si están haciendo algo cuanti, incluir estudios qualis como antecedentes. ¿Listo? Lo mismo que si fuera qualis, se esperaría que también sean cualitativos los antecedentes que ustedes han seleccionado y analizado. Otro criterio de inclusión, también a veces definido por las universidades y por los cursos, suelen ser de dónde puedo, digamos, dónde puedo encontrar esos antecedentes, ¿no? Algunos te van a decir, mira, solamente considera artículos publicados en estas bases de datos. Puede ser Scopus, Web of Science, puede ser OpenAlex, Cielo, Google Académico, OpenAlex, cualquiera de ellos, ¿ok? Si estos son los criterios de inclusión, los de exclusión son esos criterios que te van a decir, ok, si cumple alguna de esas características, pues recomendación, no los incluyas. ¿Listo? Eso que puede incluir, por ejemplo, estudios de baja calidad,
estudios irrelevantes por la de pronto cercanía o la lejanía temática que tiene con tu propia investigación, o los estudios que están publicados en idiomas no conocidos o que tú no dominas, ¿no? Por ahí yo voy a poner como filtros recomendación, no solamente estudios en portugués, en inglés y en español, ¿no? Si encuentro, a veces me pasa cuando hago esa revisión en Scopus, me aparecen sugerencias de artículos en ruso, ¿no? Y es como que ya es un tema más, el tema de la traducción, así que yo, digamos, como que un poco me limito a dos o tres idiomas, generalmente inglés y español, ¿no? Y por ahí, si algo de conocimiento tengo acerca del portugués, también podría incluirlo. ¿Listo? Vamos a ver esto más adelante. Ok, entonces, esa es la parte conceptual. Ahora vamos a conocer brevemente. Eso suele ser desarrollado en un taller mucho más extenso. Solamente voy a centrarme en lo principal acerca de cómo deberíamos afrontar ese momento de la búsqueda de información. Un segundo. Primero, la búsqueda de literatura científica debería ser, digamos, como que un proceso ordenado, estructurado, bien pensado para poder encontrar esa literatura que sí me interesa, ¿ok? Que está relacionada con mi problema de investigación. Y por eso hablamos de la definición de una estrategia de búsqueda. Es decir, tengo que diseñar un plan estructurado que me permita encontrar y recopilar estudios relevantes al momento de hacer esta búsqueda de literatura científica. Ahora, esta estrategia de búsqueda lo que va a combinar son elementos como palabras, términos, frases claves, operadores de búsqueda y una selección de buscadores y fuentes apropiadas para hacer esa búsqueda. ¿Listo? Y este proceso de diseño de la estrategia de búsqueda es un proceso iterativo donde yo voy a tener que ir, digamos, haciendo prueba y error, ¿no? Hago una búsqueda de información, si veo que no funciona, pues voy a volver de pronto al momento del diseño de la ecuación de búsqueda para poder refinar este proceso. El objetivo que tenemos aquí es encontrar este punto medio, digamos, como encontrar la mayor cantidad de estudios relevantes, pero también minimizar esos estudios que no son relevantes. Esa sensibilidad de pronto de hacer una búsqueda exhaustiva, de tener la mayor cantidad de resultados, pero filtrar y quedarme únicamente con aquello que yo, digamos, como que espero encontrar. Vamos a avanzar con esto. Esta es una forma mucho más gráfica de cómo ustedes pueden entender a qué me refiero con estrategia de búsqueda. Ustedes para poder enfrentar ese proceso de búsqueda deberían responder estas tres grandes preguntas. Primero, tener claramente definido qué es eso que estás buscando. ¿Listo? Definir qué estoy buscando responde a la pregunta de qué información busco. Cuando hablamos de la definición clara, me refiero también a una definición delimitada de tu problema de investigación. Vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, hoja de esta guía. Luego de que yo tengo definido qué es eso que estoy buscando, voy a preocuparme por cómo hago esa búsqueda de información, es decir, con qué términos de búsqueda, con qué operadores de búsqueda voy a representar de modo de ecuación mi necesidad de información. Y finalmente, luego que tengo definida esa ecuación o ecuaciones de búsqueda, voy a ocuparme por dónde hago la búsqueda de información, es decir, en qué buscadores serían de pronto, digamos, como que más relevantes o más estratégicos para poder hacer esta búsqueda. Vamos a ver eso en detalle a continuación. Cuando hablamos del primer paso, de que ustedes tengan definido qué es eso que están buscando, una forma de aproximarnos a esto es que ustedes cuenten ya con un problema de investigación definido y delimitado. ¿Ok? Esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya deberían conocerlo por sus clases de metodología o seminario de tesis. ¿Listo? Yo quiero saber exactamente qué necesito, qué estoy buscando. Y para eso voy a buscar, digamos, como respuesta cuál es mi problema de investigación y voy a ver cuáles son las características que tiene ese problema de investigación y cómo debería ser formulado ese problema de investigación. Voy a saltarme esto un poco para mostrarles esta parte de aquí de la formulación de ese problema de investigación. Generalmente, ¿ok? Acá hay diferencias dependiendo del diseño de investigación, pero vamos a decir que generalmente
cuando yo formulo este problema, pregunta de investigación, va a estar compuesto por al menos dos variables y la pregunta va a expresar cuál es la relación que hay entre esas dos variables. ¿Listo? Y un aspecto clave de la formulación es la delimitación, es decir, poder dibujar cuáles son estos límites o el alcance de nuestra investigación. Vamos a ver cuáles son esos elementos que uno esperaría encontrar en esa pregunta o problema de investigación. Elementos como una pregunta clave que va a estar relacionado con el diseño de la investigación, un término interrogativo, forma de pregunta, que va a abrir esa pregunta de investigación y que va a guiar además la investigación. Luego voy a encontrar un término que funciona como un enlace, un verbo enlace relacionante que va a expresar la relación entre mis variables. ¿Listo? Luego tengo mi variable independiente, variable dependiente, que son características que se manipulan o en la que se observa y se mide la manipulación, el resultado de esa manipulación. Y a modo de limitadores, que es un aspecto clave, decíamos, yo voy a poder definir, ¿listo? Definir, delimitar ese problema de investigación incluyendo en esa pregunta cuál es mi población objetivo o la muestra en la que voy a hacer recojo de datos, cuál es el espacio geográfico de pronto en el que yo voy a hacer ese recojo de datos, un delimitador temporal también. Yo necesito de pronto precisar que voy a hacer mi estudio únicamente en el año 2024 o 2024 y 2025. Para tesis de pregrado no sean tan ambiciosos, por ahí limiten como recomendación general su investigación a 1 o 2 o hasta 3 años, ¿no? Pero no sean tan ambiciosos en este momento. Un ejemplo de cómo se pueden ver esas preguntas de investigación, acá les he seleccionado, no es que sean, digamos, como que investigaciones modelo ni nada, solamente quiero que vean cómo se ve la formulación de preguntas de investigación en tesis de pre y de posgrado. ¿Listo? Pueden ver aquí los elementos que he mencionado antes. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál el término interrogante? La relación, solamente este verbo relacionar que va a permitir eso, digamos como que expresar la relación que hay entre las dos variables o conceptos que voy a investigar, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estilos de crianza y la inteligencia emocional? Aquí ya estoy relacionando dos temas, una tesis de pregrado, listo, y lo que viene son los delimitadores, ¿no? Es como que ese es el tema. Mi gran problema es relacionar estilos de crianza con inteligencia emocional. Bien, lo que continúa en el momento de la formulación son estos delimitadores. Ok, voy a hacer más chico ese problema. ¿Cómo? Solamente voy a hacer recojo de datos en adolescentes de primero a quinto de secundaria. Geográficamente voy a limitar esto a una institución educativa pública y de cierta región, Cusco. Y temporalmente voy a hacer esta investigación el año 2024. ¿Listo? Otra tesis de pregrado también. ¿Cuál es la relación entre este tema y este otro tema? Violencia familiar y satisfacción en la pareja. Y luego vienen los delimitadores. Adolescentes de quinto de secundaria, mi muestra o mi población objetivo. Tengo aquí también este limitador geográfico, ¿no? Institución educativa de la ciudad de Cusco, año 2024. Otros más, relación entre esos dos temas. ¿Qué relación existe entre el uso de TikTok, digamos, y la decisión de compra de productos de belleza? Vean que es algo mucho más delimitado todavía. ¿Dónde? En Puno. ¿Cuándo? El año 2025. Por último, ¿cómo se relaciona ese tema con este otro tema, esta variable con esa otra variable? ¿Cómo se relaciona la empleabilidad y la ocupabilidad en quiénes? En egresados de un instituto superior de música. ¿Dónde? Cusco. ¿Cuándo? 2021. Son ejemplos de cómo debería verse, digamos, como que am, correctamente formulada, delimitada, una pregunta de investigación pensando en tesis de pregrado sobre todo, y creo que aquí casi todas son cuantitativas, ¿no? Son, digamos, los ejemplos que tengo a la mano, ¿va? Entonces, vamos a asumir eso. ¿Listo? Vamos a asumir que ustedes ya tienen formulada su pregunta, su problema de investigación. Y ese es el principal insumo para poder trabajar una estrategia o una ecuación de búsqueda. Ese es su primer gran tarea, el paso número uno. Cuando yo les pregunto, alguien les pregunte, ok, información acerca de qué estás buscando, tú deberías poder responder esa pregunta
mencionando cuál es su pregunta de investigación. Si tú me dices que ese es tu tema o tu problema de investigación, yo puedo saber qué información necesitas, acerca de qué temas estás buscando información. ¿Listo? Tienes resuelto esto, puedes ir al paso número 2, que es un poquito más complejo. ¿Cómo hago para buscar información sobre ese tema? Y aquí vamos a introducir dos conceptos que son muy útiles al momento de elaborar esta ecuación o estrategia de búsqueda. Primero, los términos de búsqueda, que son palabras o pueden ser frases que van a representar, van a describir de manera bastante precisa, abreviada, qué es eso que estás buscando. ¿Ok? Una forma mucho más académica de llamar o aproximarnos a los términos de búsqueda es que ustedes puedan pensar ese proceso de selección de los términos de búsqueda como buscar las etiquetas o los keywords que mejor representan a tu problema de investigación. ¿Cuáles son esos términos? Esas frases cortas que resumen el contenido, el tema principal de un documento y también de tu problema de investigación. Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Por qué es importante pensar ese proceso como la búsqueda de keywords? Porque cuando ustedes hagan la búsqueda de información en bases de datos académicas, les va a pasar eso, ¿no? Que ustedes van a encontrar artículos que tienen cierto título, tienen cierto abstract o resumen, y también tienen esos elementos que son muy útiles al momento de hacer la búsqueda, que son los keywords. Pocas frases, pocas palabras que resumen lo central de la investigación, el contenido de la investigación. ¿Listo? Cuando uno hace búsquedas en buscadores, vas a ver que por defecto te va a aparecer, y en Scopus pasa eso, ¿no? Que tú vas a tener una caja de búsquedas, vamos a ir viéndola. Miren, en Scopus tienes una cajita de búsquedas como esta, donde tú vas a poner tus términos de búsqueda, frases de búsqueda, tu ecuación de búsqueda, y esa búsqueda la va a hacer Scopus dentro de esos tres elementos, que son el título del artículo, el abstract y los keywords. Es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, intención de compra, lo que va a hacer Scopus u otro buscador es ver si este término o frase de búsqueda aparece en el título de los artículos, en el abstract de los artículos o en los keywords de los artículos. Para que un resultado sea considerado más relevante, eso debería aparecer como frase o como keyword ahí, en esa sección de los artículos. ¿Ok? Entonces, vean lo importante que es pensar este proceso, digamos, como un proceso de etiquetado. Tú deberías poder resumir o expresar tu problema, tu pregunta de investigación mediante pocas palabras o frases. Esos van a ser mis términos de búsqueda, van a ser los keywords que representan ese problema de investigación. Acá les recomiendo dos cosas. Primero, que ustedes, digamos, se den este pequeño reto, ¿no? De tener ya formulada su pregunta de investigación y que ustedes puedan reconocer cuáles son las variables de pronto, los conceptos, las categorías de análisis que están expresados en esta pregunta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos términos, esas variables, esos conceptos van a ser tus términos candidatos a ser términos de búsqueda. Si yo quiero expresar únicamente en tres frases cortas, tres palabras cortas, de qué trata la búsqueda de información que yo voy a realizar, vean que todo lo demás sobra, ¿ok? Yo debería quedarme únicamente con esos términos. Contenidos de TikTok o TikTok únicamente. Decisión de compra es un tema. Productos de belleza es un delimitador temático. Jóvenes. Y todo lo demás puedo obviarlo al momento de hacer la búsqueda de información. Esa es su primera gran tarea, seleccionar las palabras, las frases que ya aparecen en tu pregunta de investigación y que resumen bastante bien de lo que trata todo tu tema. Esa es la parte fácil. Cuando se hace complejo este ejercicio, cuando yo pienso fuera de la caja, cuando me pregunto, ok, ¿de qué otras formas, es decir, utilizando qué otros términos yo podría hacer esa búsqueda de información? De pronto yo quiero encontrar información acerca de contenidos de TikTok y su relación con la decisión de compra en jóvenes. Ok,
¿De qué otras formas creen ustedes que otros investigadores han llamado a esos temas? Y acá tú puedes pensar en tres grandes categorías. Podrías pensar en términos más generales, términos más específicos o términos relacionados. Y acá viene lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes hagan búsquedas de pronto en Scopus, en otros buscadores académicos, piensen también, si esta es la forma de expresar esos temas en español, ¿de qué formas podría yo buscar información acerca de ese mismo tema, pero utilizando términos en otro idioma, principalmente en inglés? Miren, estamos hablando de contenidos de TikTok, decisión de compra, productos de belleza y jóvenes. Y vean ahora qué otros términos candidatos relacionados hay a partir de esa pregunta. Yo podría buscar de manera general redes sociales en lugar de contenidos de TikTok. Y en inglés podría buscarlo como social media, ¿ok? En lugar de social networks se llama social media, todo eso en inglés. Estoy hablando de contenidos de TikTok y su relación con la decisión de compra. Puedo incluir aquí el tema de influencers en inglés, influenciadores en español. Podría hablar de ads o de publicidad, de creadores de contenidos, de content creators en inglés. Y cuando hable o quiera buscar contenido sobre TikTok, también puedo utilizar términos relacionados en la búsqueda. No tengo por qué restringir mi búsqueda a cierto nombre comercial de una plataforma. Podría encontrar resultados relevantes que han analizado este mismo tema, pero no con contenidos de TikTok, sino con Reels de Instagram o con publicidad de Facebook. Vean cómo ustedes van a ir, digamos, pensando en términos candidatos que están relacionados temáticamente con su problema de investigación. Listo, vamos a ver formas más rápidas de poder llegar a este listado. Luego, una vez que tú tengas ya un listado bastante, digamos, comprensivo y amplio de esos términos de búsqueda, nos interesa pensar en cómo voy a hacer para relacionarlos, ¿ok? ¿Cómo hago para poder llevar esos términos de búsqueda a un buscador como este de aquí? Y para eso les voy a explicar muy rápidamente también esa parte de los operadores de búsqueda, ¿listo? ¿Qué son? Los operadores que van a permitir relacionar y combinar esos varios términos de búsqueda que yo he seleccionado. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de manera práctica para que quede mucho más claro. ¿Listo? Mira, voy a Google Académico, simple, y pongo intención de compra, que es una de mis variables. Cuando yo busco intención de compra como una ahí, como términos soltados en el buscador, encuentro resultados, encuentro 533.000 resultados con la frase intención de compra, aunque en realidad lo que hace el buscador es mostrarte resultados donde aparece cada uno de los términos. Intención de lo que sea, compra de lo que sea, no lo he entendido como una frase, te está mostrando más de 500.000 resultados donde aparecen al menos cada uno de esos términos, es decir, hecho en simultáneo dos búsquedas o tres, uno con el término intención, otro con compra y además con la frase ya construida intención de compra. ¿Va? Por eso tengo esta cantidad de resultados. Una manera de hacer mucho más precisa de esta búsqueda vendría a ser esta, que permite construir una frase de búsqueda en lugar de términos sueltos. Y vean cómo afecta la inclusión de esas comillas la cantidad de resultados. Si yo tengo acá 533.000 resultados y entre comillas esta frase intención de compra se reduce a 26.000. Miren todo lo que se ha limpiado. ¿Por qué? Porque las comillas permiten restringir la búsqueda a frases. Ahora sí, recién le estoy pidiendo a un buscador que quiero resultados donde aparezca esta frase, estas palabras en este orden de manera cerrada, intención de compra. Y puedo ver que acá, digamos, los resultados se van, digamos, reduciendo en número, pero también se van acercando mucho más al tipo de contenidos que yo esperaría encontrar. ¿Listo? Es el primer gran operador. Es muy útil cuando uno tiene de pronto variables de investigación que están construidas por más de una palabra. Cuando quieras una búsqueda por frases, por temas, voy a entrecomillarlo. Primer operador, bastante útil. Lo recomiendo mucho. Yo quiero
buscar resultados que relacionen mis dos variables, ¿no? Intención de compra y TikTok, por ejemplo. ¿Cómo relaciono esos dos términos de búsqueda? Con un nuevo operador que es el operador AND. Con eso le indico al buscador, cualquiera de ellos, Scopus también entiende sus operadores, de que yo quiero contenidos donde aparezca esta frase y además aparezca ese término. Estoy haciendo, digamos, como que hay una relación entre términos de búsqueda. Y vean cómo afecta esto nuevamente la cantidad de resultados. 2.880 resultados y pueden ver aquí en los resultados que aparece ahora sí esa relación entre intención de compra, TikTok, intención de compra, acá aparece TikTok. Percepción del influencer en TikTok y su efecto en la intención de compra de jóvenes limeños. Influencer de TikTok, ¿listo? Vamos. Segundo operador, el operador AND, se entiende como un y, permite eso, encontrar resultados donde ya van a relacionarse dos términos de búsqueda. Es muy útil cuando uno está empezando a diseñar esta ecuación de búsqueda y tienes únicamente tus variables como términos de búsqueda. Esa es la forma simple de poder relacionarlos. Ahora, esa es una búsqueda bastante simple, chica. ¿Qué pasa? Yo les decía que hay que buscar términos relacionados a cada uno de esos términos o frases que aparecen en la búsqueda. Y vean lo que voy a hacer aquí. Voy a poner intención de compra or, es decir, o puedes buscarlo también en inglés. Podrías ponerle purchase intention. Es la forma en inglés de llamarle intención de compra. Y TikTok, y acá les decía, podemos buscar también o Instagram o Reels. ¿Qué podría hacer? Vamos a ver hasta ahí nada más. Esto lo que hace es, digamos, agregar formas alternativas. Listo, alternativas de poder buscar información utilizando otras frases en otros idiomas, siempre pensando en términos relacionados o alternativas, ¿no? Acá puedo ponerle una más. O redes sociales o social media. Listo, vean cómo uno va construyendo esta ecuación de manera manual. Y este tipo, digamos, de estrategias de búsqueda son las que permiten hacer una búsqueda pues mucho más exhaustiva, más comprensiva de realmente de los resultados que aparecen etiquetados o digamos con los keywords asociados con este tema. Vean que no hay una única forma de entrar a buscar información sobre este tema, sino que puedo pensar en formas alternativas. Y esto evidentemente lo que va a hacer es ampliar la cantidad de resultados. ¿Por qué? Porque estoy dándole más formas de entrada. Veamos en cuánto aumenta. Pasé de 2.000 a 17.000. Y ahora sí pueden ver que he hecho, vamos a llamarlo como que una búsqueda bilingüe, ¿no? Porque estoy encontrando resultados en español y también en inglés. Esta ya es una búsqueda bastante más amplia. Y puedo ver que mientras más términos relacionados incluyo, más me voy acercando a resultados relevantes. Intención de compra y en comercio en Instagram. Tengo impacto de las redes sociales sobre el comportamiento y la intención de compra de los consumidores. Una perspectiva de TikTok. Este de acá, si eso fuera mi tema de investigación, sería un candidato, digamos, por la fecha de publicación, además, para ser parte de la revisión. Este de aquí también, 2017, aunque se pasó un poco, digamos, por el año de publicación. Pero ¿qué me dice? Factores que influencian la intención de compra en sitios de redes sociales, en social media. 2012 a 2018, bueno, cada buscador, vamos a ver, es un Scopus luego, tiene sus filtros, ¿no? De fecha de publicación. Voy a quedarme únicamente con lo publicado desde el año 2022 de pronto, para limpiar un poco esos resultados. 15.000 resultados y puedo seguir, digamos, por aquí analizando esos resultados. Determinantes de la intención de compra, digamos, en la publicidad en redes sociales. Artículo del 2024. Y así. ¿Listo? Hay más. Algo importante también de cómo uno llega, digamos, a esos términos de búsqueda. Yo recomiendo mucho esto. Es cuando ustedes van analizando los resultados, ustedes deberían ir cosechando
nuevos keywords o nuevos términos de búsqueda. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, advertising es un término candidato a ser incluido también aquí en la ecuación de búsqueda. ¿Qué otro más puede ser? Vamos a ver. Influencers. Ven que aparece en varios resultados el término influencers, aparece advertising nuevamente, aparece por aquí. EWOM, que son las siglas de boca a boca electrónico. Electronic Word of Mouth, creo. Sí, algo así. Boca a boca electrónico. Entonces, cuando uno va encontrando, identificando, digamos, términos digital marketing, es un término más general, pero también está por ahí relacionado. Eso de aquí te va a permitir que tú sigas alimentando esto. Puedes incluir acá, por ejemplo, si está relacionado con eso tu problema de investigación, le pones otro O y pones influencers, digamos, y vuelves a repetir la búsqueda. A esto me refiero cuando hablaba de un proceso iterativo, ¿no? De que yo no voy a quedarme con una sola ecuación de búsqueda, sino que voy a ir alimentando el lado, digamos, con los términos que yo vaya identificando y cosechando al momento de hacer esta selección o exploración de resultados. ¿Listo? Esa es la utilidad de estos operadores de búsqueda. Permiten hacer pues, mucho más compleja esa ecuación de búsqueda. Ahora, vamos a pasar esto acá. Listo. Así podemos, digamos, transformar una búsqueda simple como esta, que empezamos con TikTok, e intención de compra, a hacer una búsqueda pues mucho más exhaustiva, incluyendo términos alternativos que podría verse así. Y esta búsqueda, esta ecuación de búsqueda, y funciona. Pueden ver ustedes que si yo la pego aquí en Google Académico, segundo, voy a conseguir también resultados. Listo, y no he hecho otra cosa más que hacer compleja esa búsqueda. TikTok, lo voy a buscar por TikTok o Instagram o creadores de contenido o influencers o influenciadores o content creators en español y en inglés. Intención de compra lo he traducido a purchase intention, comportamiento de compra o consumer behavior o comportamiento del consumidor. Y bueno, si por ahí tengo un delimitador temático como productos de belleza, también podría incluirlo en mi ecuación de búsqueda. Podría buscar como productos, cosméticos, beauty products o cosmetics. ¿Listo? Depende de su tema. Ahora, esa es la forma, digamos, manual de enfrentar ese diseño de la estrategia de búsqueda. Ustedes pueden apoyarse de herramientas de IA generativa como Claude o ChatGPT para que les ayuden con el diseño de esa ecuación de búsqueda. En este prompt lo que les estoy pidiendo es justamente eso, que actúe como un asistente de investigación. Le voy a decir cuál es mi tema o mi problema de investigación. Ahí está, de manera delimitada mi problema de investigación. Y le voy a pedir que me sugiera alternativas de queries o de ecuaciones de búsqueda que incluyan términos y frases de búsqueda en inglés. ¿Por qué le voy a pedir en inglés? Porque yo voy a hacer la búsqueda en Scopus. En Scopus les voy avisando que solamente el 3% de los contenidos disponibles en Scopus está en español. Más del 85% está en inglés y otros en otros idiomas. Y eso es una parte importante de cómo enfrentar ese proceso de la búsqueda de información. Ustedes tienen que hacer búsquedas, digamos, que se ajusten a lo que pueden encontrar en cada uno de los buscadores. En Scopus no es muy inteligente hacer búsquedas en español porque vas a conseguir poco. ¿Ok? Como yo estoy adecuando ese prompt para hacer búsquedas en Scopus, voy a preferir hacer búsquedas con términos en inglés. Y van a ver ustedes que aún si pongo este filtro de aquí, voy a conseguir resultados en español, porque los keywords van a aparecer en inglés también. Listo, ahora lo vamos a ver en la página de resultados. Como precisiones les voy a pedir que utilice operadores como and, or, comillas, paréntesis o llaves. Y le estoy dando como contexto que la búsqueda yo la voy a realizar en Scopus utilizando esos tres campos de búsqueda, ¿no? El título, el abstract y los keywords. Vamos a ver esto que nos da como resultados. Te sugiere ecuaciones de búsqueda entre más simples o más complejas. ¿Listo?
Yo les muestro siempre primero la parte pues, tradicional manual de cómo se diseña eso para que ustedes puedan entender esos resultados, por qué aparece el operador AND, por qué aparecen las comillas, por qué aparece el operador OR, y ustedes puedan editar esas ecuaciones. Si quieren agregarle un término de búsqueda, no sé, quieren agregar Instagram de pronto en esta ecuación de búsqueda, ¿dónde debería aparecer? Idealmente en ese paréntesis, porque acá estoy hablando acerca de TikTok y de social media, ¿listo? Reels, también lo agregaría aquí. Si luego quiero agregar de pronto beauty products, ¿dónde lo harían? En este paréntesis de aquí, porque está relacionado con ese tema. ¿Listo? Vean que los paréntesis permiten agrupar los términos relacionados con un tema o con una variable de esto de pronto. Am, bueno, me ha dado varias alternativas. Yo debería idealmente pues empezar a compararlas, crear algo a partir de todas las alternativas, pero nada más voy a probar alguna de estas. Voy a probarla primero en Google Académico nada más, para que vean que funciona realmente en casi cualquier buscador. Vamos a ir a inicio. Voy a poner aquí la ecuación a ver si me da resultados. No está pensado para Google Académico, pero debería darme resultados. Sí, vean que funciona. Aspectos de los influencers de TikTok sobre la intención de compra de los Gen Z, ¿no? Y los generación Z. ¿Y dónde está, digamos, delimitado esto? En la industria de los cosméticos, industria de belleza. Acá también. Marketing a través de videos cortos en TikTok y la intención de compra de los Gen Z o generación Z. Evidencias de la industria cosmética en Singapur. Vean, tienen un buen candidato para ser antecedente internacional. ¿Listo? Y hay varios más. Vean cómo construyendo esa ecuación de búsqueda con Claude o con ChatGPT, puedo hacer una forma de búsqueda de información que es construyendo la ecuación y utilizándola aquí, dentro de un buscador. Ahora, este prompt se los voy a pasar mañana en el correo, igual se los dejo si no en el chat, para que ustedes puedan adecuarlo y reutilizarlo. Ahora vamos al tercer paso. Ya sé más o menos cómo construir esa ecuación de búsqueda y eso partió de un tema y un problema de investigación bien definido, bien formulado. Y viene el tercer paso, que es donde hago la búsqueda de información. En los minutos que nos quedan, yo voy a usar Scopus para poder hacer esas búsquedas, a ver cómo nos va. Recuerden que principalmente voy a encontrar información en inglés. Igual les voy a dejar aquí algunas sugerencias de otros buscadores que pues, yo los utilizo y bastante al momento de hacer esta búsqueda para literatura científica. Scopus es una base de datos de artículos científicos de alta calidad, de revistas de alto impacto, donde voy a encontrar principalmente artículos de revistas, conference papers, capítulos de libros, entre otros. Pero recuerden que para el momento de la revisión de literatura, principalmente me interesa encontrar artículos. ¿Listo? Algo de pronto que va a desanimar a algunos es que el acceso a Scopus es exclusivo mediante suscripción. Para eso yo siempre les recomiendo esto, que ustedes consulten las páginas web de sus bibliotecas, de sus universidades, institutos, para ver si cuentan con suscripción a Scopus. La mayor cantidad de universidades peruanas tienen suscripción a Scopus y de hecho les cuento, yo tengo acceso a Scopus mediante dos universidades, mediante mi universidad de pregrado y la de posgrado. Yo soy egresado de ambas, yo no tengo ninguna afiliación con ninguna de ellas, más que la de exalumno, ¿ok? Y a pesar de ser exalumno, ambas universidades permiten que uno pueda activar su cuenta y acceder a los recursos en línea, a la base de datos de suscripción de esas universidades. Una es la Universidad San Marcos y la otra es la Científica del Sur. Así que por acá les recomiendo siempre, no se desanimen con que, no tengo acceso en este momento. Si ya saliste de la universidad, mira, consulta la página de la biblioteca de tu universidad. Seguramente vas a encontrar por ahí un correo de contacto o una forma de cómo poder pedir que te den ese acceso a pesar de que ya no estés estudiando en la universidad. Me pasa a mí con dos universidades. Eso es lo que le voy a mostrar más adelante. ¿Qué es lo importante para no quedarnos en esta parte de aquí, en la parte práctica? ¿Qué tipos de documentos
En cuanto a la cobertura temática, ¿no? Vean, digamos que voy a poder encontrar publicaciones principalmente en esas cuatro grandes áreas temáticas. En ciencias sociales, que incluye disciplinas como psicología, economía, negocios, administración, artes, humanidades, ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias de la vida. ¿Ok? Tiene una cobertura temática en realidad bastante amplia, que va creciendo además porque cada día se indexan nuevas revistas, cada revista ya indexada publica X cantidad de nuevos artículos, así que esta colección está en constante crecimiento. Aquí les decía, ¿no? El inglés es predominante, más del 80% de los contenidos disponibles en Scopus son en inglés, el 20% restante en otros idiomas y alrededor del 3,5% se encuentra en español. ¿Qué puedo encontrar en Scopus en cuanto a tipos de publicaciones? Principalmente artículos, que son artículos de investigación, son los principales, digamos, candidatos a la parte de la revisión, reviews, artículos de revisión de literatura, revisión sistemática, que también pueden ser considerados en la revisión, conference papers, capítulos de libros, libros editoriales y notas. ¿Listo? Para los antecedentes de tesis se recomienda priorizar artículos de investigación, artículos de revisión, capítulos de libros o incluso conference papers, papers que han sido presentados en congresos, digamos, recientes. ¿Listo? Y acá les decía que yo les voy a dejar unos cuantos sugerencias de otros buscadores. Por temas de tiempo no los vamos a revisar, ¿ok? Pero algo, digamos, es, que permite hacer otras búsquedas para hacer este proceso de búsqueda, digamos, como que mucho más amplio. Puede incluir buscadores como Web of Science. Desde acá también yo tengo acceso mediante las universidades que les he mencionado. Se parece mucho en realidad a lo que pueden encontrar en Scopus. En cuanto a buscadores abiertos, recomiendo el uso de OpenAlex, buscador académico con contenidos, digamos, publicados en acceso abierto, contenido gratuito. Es un poquito más amplio incluso que Google Académico. Les recomiendo, si no lo han utilizado todavía, que pueden hacer sus búsquedas con sus ecuaciones de búsqueda aquí en OpenAlex. SciSpace, cuando ya quieren utilizar de pronto buscadores que han sido potenciados o desarrollados con IA generativa detrás de esas plataformas, yo recomiendo sobre todo tres. SciSpace es uno de ellos. Tengo también Perplexity, que es bastante conocido en realidad. Y uno de los que más me gustan, ResearchRabbit, ¿no? Pero para utilizar ResearchRabbit, con la que tengo mejores resultados, sí, digamos, es útil, digamos, como una suerte de descubridor de literatura científica a partir de los artículos claves que tú ya has buscado, identificado en Scopus o en Web of Science, ¿no? Tienes de pronto ya seleccionados 3, 5 artículos y esta plataforma te va a permitir que tú siembres esos 3 o 5 artículos y que te va, digamos, sugerir nuevos artículos que compartan de pronto cierta aproximación temática, diseño de investigación, te va a permitir descubrir nueva literatura científica a partir de los artículos que tú vas a incluir como artículos claves o semillas dentro de esto. No vamos a verlo en el taller por temas de tiempo, pero igual lo dejo nada más para que, por curiosidad, ustedes se animen, además, a hacer búsqueda de literatura científica en ResearchRabbit o podría ser también en SciSpace. ¿Listo? Entonces, veamos. Scopus. Vamos a ver ejemplos rápidos de cómo ustedes pueden enfrentar esta búsqueda utilizando Scopus. Para esto, actualmente en las suscripciones de Scopus de las universidades peruanas, sobre todo, ustedes van a tener dos formas de hacer esta búsqueda. Y no quiero decir que una sea mejor que la otra, yo las veo como formas alternativas, ¿listo? Pero tengo Scopus AI, ¿listo? ¿Qué es lo que hace Scopus AI? Te va a permitir hacer esa búsqueda de información utilizando el lenguaje natural. Es decir, tú puedes hacer una pregunta y te va a responder, te va a elaborar un resumen que responde a esa pregunta de investigación citando y sugiriéndote, digamos, artículos que han sido indexados en Scopus, publicados desde el año 2003. Y acá puedes utilizar el idioma español para hacer la pregunta. Yo le puedo preguntar, sé, ¿qué relación hay entre
entre el uso de TikTok y la intención de compra. Mira, con lenguaje natural puedes hacerle una pregunta a Scopus. Está bien, millennials. ¿Listo? Haces la pregunta en español. Lo primero que hace es traducir la pregunta al inglés. Aquí la puedes ver. What is the relationship between TikTok usage and purchase intention among millennials? Y luego que hace esa traducción, hace esto mismo que hemos aprendido también nosotros cómo hacer, ¿no? Que traduce esa pregunta en una ecuación de búsqueda. ¿Listo? Y luego hacer esa traducción a una ecuación de búsqueda con los operadores que ya conocemos, elabora un resumen. ¿Listo? Elabora un resumen que responde a esa pregunta y vean, cada vez que, digamos, hace un highlight o resalta algo en cuanto a los resultados, cita, ¿no? Mira, TikTok fomenta la intención de compra a través de contenido interactivo, entretenido, alineado con las tendencias actuales. ¿Quieres ver cuál es la base de este resumen, de esa respuesta? Tienes la fuente número uno. Acá tienes un artículo publicado el año 2024 en Scopus que responde a esa pregunta de investigación. Luego tengo la fuente 2, fuente 3. ¿Ves cómo elaboro un resumen, digamos, con aspectos claves en relación a esa pregunta de investigación? Ha sugerido aquí cuántas. 8 publicaciones de Scopus que puedan ser relevantes como antecedentes en relación con esa pregunta. ¿Listo? Es una manera mucho más fácil de interactuar con la información en Scopus. Ahora, esa misma pregunta, si están buscando de pronto un buscador gratuito que pueda hacer lo mismo, ya lo conocen ustedes, lo podrían hacer con Perplexity. Yo sugiero también que utilicen SciSpace y le haces la misma pregunta, ¿en español o en inglés? ¿Listo? Haces la misma pregunta de investigación, lo mandas a buscar y va a empezar a elaborar ese mismo resumen citando artículos donde puedes empezar a hacer ese análisis. Vamos a ver. Está haciendo las búsquedas, vean, no es otra cosa que la traducción otra vez a ecuaciones de búsqueda que ya saben cómo hacer. Vamos a ver, está creando ese resumen de resultados. Bueno, mientras piensa, vamos avanzando con Scopus. ¿Listo? Ahora vuelvo a esto. Puede tomar su tiempo. Scopus fue un poquito más rápido. Ok, esta es una forma de hacer esta búsqueda. Ahora, mire, vamos a comparar algo no hecho antes, pero podría funcionar. Con esta ecuación de búsqueda, aquí Scopus ha sugerido únicamente 8 referencias, listo, 8 resultados. Tienes también de pronto documentos fundacionales, lo que preguntaban hace un momento, ¿no? Solamente puedo considerar de pronto publicaciones de los últimos 5 años como antecedentes. Respuesta rápida, sí, pero no quita que en la parte de marco conceptual teórico tú puedas incluir artículos como estos que han sido publicados el año 89, el año 2015, porque aquí está, digamos, la parte más teórica de pronto de lo desarrollado en esos artículos. ¿Listo? De hecho, mira que ese artículo de aquí es tan fundacional o tan importante que tiene 49.000 citaciones. ¿Listo? Así que tienes que ver esa parte de aquí también para poder seleccionar fuentes para la parte del marco teórico. Ahora, les decía, voy a copiar esta ecuación de búsqueda tal cual la entendió Scopus. Voy a ir a la página de inicio de Scopus nuevamente y les voy a mostrar dos cosas. Primero, cómo es una búsqueda simple, una búsqueda básica desde la caja de búsquedas, pero también tengo la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada aquí. Advanced Document Search, búsqueda avanzada de documentos. Voy a ir a hacer una búsqueda avanzada y acá yo puedo, digamos, pegar esta ecuación de búsqueda, que yo la puedo generar manualmente o la podría generar con Claude o ChatGPT, como vimos hace un momento. ¿Listo? En la búsqueda avanzada ya no hago, digamos, como que una búsqueda simple, poniendo términos, sino que esperaría encontrar aquí una ecuación de búsqueda como esta. Vamos a ver, si le pongo search,
Mira, por eso les decía que hablamos de formas complementarias de hacer búsquedas de información. En Scopus AI tienes un resumen, tienes por ahí la selección de los 8 documentos más relevantes, pero si tú quieres amplitud en la búsqueda, con esa misma ecuación, puedes obtener aquí 13.000 resultados. ¿Listo? Ahora, les decía, ustedes tienen que tener previamente definidos cuáles son esos criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque eso lo vas a utilizar aquí para hacer esa limpieza de datos. Por ejemplo, yo les había dicho, solamente consideren publicaciones de los últimos 5 años. Voy a poner aquí como filtro temático por año, por year, únicamente de 2021 al 26. Vamos a ver cómo reduce eso la cantidad de resultados. 11.000. Bien. Actualidad tengo. Luego, eso de aquí, document type. Si a mí me han dicho que solamente considere artículos como parte de la revisión, acá lo voy a encontrar tesis, ¿ah? Vimos. Artículos. Voy a limitar eso, el tipo de documento, articles. Y le pongo, limítalo a articles. Limit to. Tengo 9.000 resultados. Voy reduciendo. ¿Qué más? El tema del criterio de inclusión idiomático. No solamente muéstrame contenidos en inglés y en español. Y eso, si quieres ver lo que está en español nada más, probemos con eso. Español 65. No les recomiendo, pero vamos. Puede ser. Esos son los criterios como que más útiles, más relevantes en este momento. Veamos que me muestren más resultados. Aquí. Ok, tengo 65 documentos en español utilizando, vean, una ecuación de búsqueda únicamente con términos en inglés. Eso les decía, esta ecuación de búsqueda en Scopus, en Web of Science o incluso en buscadores o bases de datos que tienen seguramente su universidad como Taylor and Francis, Science Direct u otros más, procuren hacer la búsqueda al menos en inglés y aún así podrían encontrar resultados en español. Mira, marketing de contenidos en la área digital, comprensión de la influencia de los blogs y artículos en la industria de la belleza. Está relacionado, no con TikTok, pero temáticamente hay cierta cercanía. Elementos claves en la creación de una love brand, hacia un diseño de modelo conceptual, cosa de revisarlo. Examinando las motivaciones del uso de TikTok, sobre qué, sobre las actividades relacionadas con las marcas y la intención de compra en TikTok dentro de la generación Z. Esto de aquí, relevantísimo, vean, y es publicado del año 2026, así que sirve. ¿Qué tenemos por aquí? Personas sociales en el buzz marketing y el marketing influencer en consumidores españoles. Habría que revisarlo. Y son consumidores españoles de pronto jóvenes, que es lo que estaba buscando, podría ser. La generación de plata, vista como la generación Z, percepciones de su representación en la advertising, en la publicidad. Puede ser. Mira, haciendo una selección o un escaneo rápido nada más, pueden darse cuenta de que sí hay contenidos relacionados. Y aquí de pronto, pues el gran reto es esto, ¿no? Que tú puedas tener una búsqueda, digamos, como que efectiva para esta revisión. Depende mucho de cómo has construido esta ecuación de búsqueda. Esta es la entrada clave para todo proceso de búsqueda de información académica. Y mira que acá cuando tú vas aplicando filtros, eso se va traduciendo y se va agregando aquí en la ecuación de búsqueda. Yo filtré aquí que solo quiero publicaciones del 2021 en adelante. Esto cuando lo apliqué, agregó una línea más en la ecuación y me dijo and pub years, publication year, que sean mayores a 2020 y menores a 2025. ¿Listo? Vean cómo puedo además, sin utilizar los filtros, poder ir construyendo esta ecuación de búsqueda. Ok, entonces les decía que ahí he hecho, digamos, únicamente reutilizado la ecuación de búsqueda que me dio Scopus AI. Pero otra forma de llegar a eso es esta, ¿no? Ya que yo había creado ecuaciones de búsqueda utilizando Claude o ChatGPT, yo podría probar aquí. Vamos a ver si tenemos suerte con esta ecuación. Voy a copiarla. Voy a ponerla aquí, no en búsqueda simple, sino en búsqueda avanzada, Advanced Document Search. Como somos una revista de literatura, yo recomiendo que utilicen búsqueda avanzada principalmente. Acá te muestra que hay un error, te aparece en rojo, porque creo que le falta una.
un paréntesis de apertura. Ok, creo que ahora sí está bien. Probemos a ver qué tal nos va con esto. 809 resultados. Ok, no está mal. Influencers economy. Sí, es cuestión, digamos, como que ustedes mismos se encarguen de evaluar los términos que aparecen en esas ecuaciones de búsqueda antes de ejecutarlos, ¿no? Es como esto de copiar, pegar, lo estoy haciendo por temas de tiempo, ¿no? Pero idealmente ustedes deberían construir una ecuación de búsqueda lo suficientemente compleja, combinando y entendiendo los términos que aparecen aquí como sugerencias. ¿Listo? Acá está todavía para trabajar esta ecuación. Prueben siempre utilizar estos mismos prompts en otras IA generativas, como puede ser aquí ChatGPT. Mira, acá te da más alternativas. Probemos con esta de acá a ver qué tal nos va. Ecuación de búsqueda en Scopus. Búsqueda avanzada. Me dice que me falta un paréntesis al parecer. Creo que ya está. Ok. Buscar. Listo. Con esta fue mejor. Intención de compra, influencers, la credibilidad de influencers. Mira, esta de ChatGPT me dio mejores resultados, más cercanos a lo que estaba buscando. Y recuerden siempre luego aplicar los filtros. Ahora, algo más antes de terminar, nos quedan un par de minutos. Em, una herramienta que es muy útil en Scopus es la siguiente. Cuando quieran hacer descubrimiento, una vez que ustedes identifican un artículo que está muy relacionado con su problema de investigación y quieren descubrir nuevos contenidos dentro de Scopus, este botón de Related Documents o documentos relacionados te van a sugerir, vean, muchos más contenidos que están relacionados temáticamente a través de citas y referencias con otras publicaciones. Esto va a abrir mucho más la búsqueda. O sea, utilízala, digamos, siempre de forma cuidadosa cuando quieras ampliar mucho más los resultados, pero lo va a hacer bastante más. ¿Listo? Luego tendrías que volver a aplicar tus filtros para poder hacer ese número mucho más manejable. Y otra, cuando encuentres, voy atrás. Vamos a ordenar esto por cantidad de citaciones, que me muestre las publicaciones más citadas primero. Sort by, ordenar por cited by. Tengo por acá, acá está bien. 2010. Mira, por año de publicación ustedes dirían no me sirve. ¿Ok? Es un artículo que está relacionado temáticamente, pero ha sido publicado el año 2010. Y es muy relevante porque tiene 500 citaciones. Ok, tendría que prestarle un poco de atención. No me sirve como antecedente, pero me sirve como un punto para poder encontrar resultados a partir de este. ¿Cómo? Podría seleccionarlo y decirle que quiero ver quiénes han citado ese artículo. View cited by. Acá en More digo view cited by. ¿Quiénes han citado ese artículo? Acá aparecen los 500 documentos y acá podría filtrar ahora sí por año de publicación a ver quiénes son los artículos que han citado ese documento en los últimos 5 años. Y vean que vuelvo a acercarme ahora sí a una publicación relevante del año 2026. Me dice, ok, más allá de la intención o de la primera compra, investigando los factores que influyen en la decisión o el comportamiento de compra en el tema de la moda de lujo. ¿Ok? Está relacionado y es un artículo relevante. El impacto de intención de compra, consumidores en Jordania, me sirve como antecedente internacional. Vean, dos formas de cómo puedo descubrir más literatura científica dentro de Scopus utilizando estas dos opciones. Documentos relacionados, ya saben, amplía mucho más
el descubrimiento de resultados y la que recomiendo, sobre todo si ustedes encuentran publicaciones pues que no llegan al año de publicación que yo estoy buscando porque pueden ser muy antiguas, pero como ha sido citado tantas veces, yo puedo decirle, ok, quiero ver quiénes han citado eso. Porque quienes han citado ese artículo que para mí es relevante, seguramente también van a poder ser candidatos para ser parte de mi revisión. ¿Listo? Tienen ahí dos herramientas útiles dentro de Scopus y por temas de tiempo solo les he mostrado cómo hacer búsquedas avanzadas, que es la parte más difícil de pronto, pero vean que eso se puede resolver utilizando herramientas de generativa para construir esas ecuaciones de búsqueda. ¿Listo? La búsqueda simple en realidad lo que permite hacer es que ustedes construyan, digamos, como que paso a paso esta ecuación. De pronto acá le pones, no sé, con eso termino. Solo me toma 2 minutos más. Just intention. Y quieres combinarlo con otro término. Acá está tu operador. And, or, no sé, and de pronto, y acá le pones, no sé, TikTok, influencers, digamos. Es eso. Construyes, digamos, de manera mucho más manual esa estrategia de búsqueda. Miren lo que pasa acá. Combino ese término y este otro. Pongo a buscar y eso finalmente se traduce en esto, en una ecuación. Nos hemos dado la forma, digamos, como que más compleja de hacer esto, pero es la más útil cuando ustedes quieran hacer búsqueda de información. ¿Listo? Ahí está. Igual tengo algunos resultados. Pues eso, espero que haya sido útil. Igual les voy a pasar en unos instantes, espérenme un momento, el enlace de la encuesta. Y ahora abro también la posibilidad de que hagan sus consultas. ¿Listo? Un momento, quiero únicamente regresar a la presentación para... Bueno, no dio tiempo para hacer esto, quizás lo desarrolle después de la hora de cierre del taller para hacerla, pero lo menciono. Si ustedes todavía les permiten citar tesis como parte de los antecedentes, les recomiendo esos dos buscadores, ¿no? Un buscador nacional, Renati, para encontrar tesis de pregrado o de posgrado publicados por universidades peruanas, Renati, lo pueden buscar así en Google. Y para hacer una búsqueda de antecedentes regionales, es decir, en la región latinoamericana, la referencia es bastante buena y tiene un buscador bastante bueno para que puedan encontrar tesis de doctorado o de maestría que también son candidatos para esta revisión de literatura. La referencia, en el caso de internacionales y para nacionales, el uso de Renati. ¿Listo? Ahora les dejo un instante esto. Un momento. Ahora abro el chat. Un segundo. Ok, ya tienen en el chat el enlace del formulario. Un segundo. Un momento. Ok, en el chat pueden encontrar el enlace del formulario para que puedan dejar su correo electrónico. Recuerden si quieren recibir la grabación de esta sesión. Pongan bien su correo electrónico y yo mañana les envío además el enlace con una carpeta donde van a encontrar las grabaciones de los tres talleres anteriores. Ya está abierto el formulario. ¿Listo? Si tienen consultas, voy a dejar abierto el chat ahora mismo. A partir de lunes no, es a partir de mañana. Me equivoqué en el mensaje. Un segundo. Y si tienen preguntas vía audio, pueden levantar la mano y en unos instantes le doy pase para que puedan hacer sus consultas. Ahí está. Vuelvo a compartir pantalla un momento. Ok. Ya está abierto el chat. Consultas.
Ahí estamos abiertos a poder responderlas. Este documento, pues como no he desarrollado todos los contenidos de la guía y acá tienen enlaces útiles, sí, mañana se los adjuntan al correo electrónico. No hay problema. En el correo van a tener entonces tres contenidos: la grabación, esta guía, y el enlace a la carpeta con las grabaciones anteriores. A ver, Diana nos pregunta, ¿el listado de antecedentes debe ser redactado de manera continua, utilizando enlaces o individual por párrafos? Diana, es individual por párrafos. Cada párrafo va a presentar el análisis crítico de un antecedente. No necesariamente va a haber, digamos, como que conexión entre los párrafos utilizando conectores gramaticales. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, el próximo miércoles. Johan, sí, justo he mencionado varias veces que mañana les voy a enviar en el correo el enlace a una carpeta y ahí vas a encontrar las grabaciones de los tres talleres anteriores de este ciclo. ¿Qué nos van a enviar? Repito, mañana recibirán la grabación de esa sesión, esta guía que están viendo en pantalla con colores y el enlace a una carpeta, y en la carpeta van a estar incluidas las grabaciones de los talleres uno, 2 y 3. Consultas. ¿Cómo pedir el acceso Scopus a San Marcos siendo egresado? Mira, yo lo pedí hace un año. No, déjame ver si lo encuentro fácil. TKUNSM. Había un formulario y luego me hicieron mandar un correo. Déjame ver si lo encuentro rápido. ¿Dónde estaba? Chum, Creo que está recursos electrónicos, bases de datos. Déjame ver si tienen suscripción todavía. Scopus. Acá está en Scopus. ¿Cómo acceder a Scopus? Creo que es desde aquí. Mira, acá te da un correo. Yo mandé un correo justamente aquí. Que soy egresado. Este es mi código, era mi código de estudiante. Y me crearon una cuenta y me facilitaron el acceso. Siempre digo, busquen en las páginas de bibliotecas de sus universidades. Soporte para usuarios con problemas de acceso. Ese correo, me escribe ese correo que aparece aquí en cómo acceder a ese recurso dentro de Scopus. No sirve ese enlace, pero el de acá sí. Ok, consultas. Pongo una vez más el enlace de asistencia. Sí, más que asistencia es formulario de evaluación. Ahora voy. Uy, ahí está. Brittany, recuerda, solo tienes que llenar el formulario de hoy y van a recibir las grabaciones de los anteriores talleres también. Egresado de cualquier universidad, no. O sea, verifica en la página de biblioteca de tu universidad, ¿no? Acá te habilitan el acceso si eres egresado de San Marcos, ¿no? Pero, a ver, yo solo hablo de las dos universidades que conozco y las que he estudiado en Perú al menos. Y ambas dan acceso a egresados. Yo imagino que es política de, no sé si de todas, pero de la mayoría de universidades. Consulten en su biblioteca si tenían sus corpus y si siendo egresados pueden acceder, yo creo que deberían. ¿Qué más? ¿Qué bases de datos de acceso abierto son recomendables, por ejemplo, para temas de gestión pública, innovación pública? Sabes que es el sueño de muchas personas, digamos, como que tener un listado de buscadores donde solo hay información acerca de mi tema o de mi área de conocimiento. Y eso no sucede tanto así, ¿no? O sea, yo voy a encontrar sí buscadores amplios, tipo OpenAlex, donde dependiendo de cómo construya esa estrategia de búsqueda, voy a poder o no encontrar
relación en temas de gestión pública u otros, ¿no? Si tu tema es de pronto una investigación de pregrado, de posgrado en gestión pública, no tendrías problema en conseguir esa información desde OpenAlex o incluso desde Google Académico, ¿no? Pero si me preguntas de un buscador abierto en particular solamente sobre ese tema, pues no lo hay o al menos no lo conozco. Define tu estrategia de búsqueda y utiliza los buscadores amplios como estos de aquí. Otras consultas, vamos a... Laura nos pregunta, ¿la herramienta es Site solo para búsquedas de referencias o para generar citas? Tiene un montón de herramientas, es Site. Bueno, ya no lo mostré, ¿no? Pero ahí se dejé cargando su... A ver, ¿qué me respondió? Miren, aquí está el Site. Yo le hice una pregunta en lenguaje natural, creo que utilizo inglés, ¿no? Sí. Y hizo algo parecido a lo que hizo Scopus AI, ¿no? Es como que me elaboró un resumen y luego en el resumen también cita las fuentes que ha utilizado, fuentes académicas, artículos sobre todo, que ha utilizado para poder elaborar esas líneas, esas afirmaciones. Acá tienes, digamos, como que las citas de las fuentes y abajo vas a poder encontrar el listado de esas referencias. ¿Listo? O sea, en otro estilo de citación. Pero sí, tiene un montón de herramientas. Yo la utilizo, cuando la utilizo sobre todo para esta parte de aquí, ¿no? Para hacer descubrimiento complementario de fuentes de información, pero también tiene generadores de citas y otros plugins más. Am, Antonella pregunta, ¿esas ecuaciones pueden utilizarse en la mayoría de bases de datos? Sí, 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 sí. Vamos a probar con, no sé, una base de datos también de pago Science Direct. Igual, a ver, muchas de esas bases de datos que estoy mencionando son de pago, pero a ver, no es la mayoría, ¿no? Pero también tienen, digamos, como que cierta parte de su colección en acceso abierto. Así que yo, cuando no tengas información en los buscadores que tienes de pronto, a los que tienes acceso, al menos por curiosidad, busca, ¿ok? Busca en Science Direct, busca en Taylor and Francis, en otros más, y pues prueba. Mira, vamos a probar esta ecuación de búsqueda que ya lo utilicé en Scopus, ya lo utilicé en Google Académico y la voy a probar acá. Quizás hay unos errores de sintaxis, ¿ya? Pero vamos a ver si no funciona. En Science Direct le pongo la ecuación de búsqueda. ¿Qué me dice? Ah, me dice que hay un máximo de 8 conectores que puedo utilizar en la búsqueda. Vamos a borrar esto de acá. Mira, la misma ecuación de búsqueda también me da resultados relevantes y también están relacionados con el tema. ¿Listo? Esta construcción con operadores como and, or, comillas, paréntesis, yo diría que son transversales a casi todos los buscadores académicos, incluso no académicos. Prueba número uno, Science Direct. Y si lo quiero probar aquí en Taylor and Francis Online, al que no tengo suscripción, por ejemplo, pues también podría hacerlo, veamos. Taylor and Francis Online también tiene una buena cantidad de contenidos en acceso abierto. Igual, prueben, no pierden nada. Vamos a ver. Debería entender la búsqueda. Vamos a ver. Sí, mira. Y por temas de tiempo yo no les mostré otro, ¿no? Pero ya seguramente lo conocen. Esa es la forma tradicional. Y, a ver, pues tradicional no quiero decir como que ya no la utilicen, ¿no? Es una manera de cómo llegar a esa información. Pero Google Académico también ya lanzó hace varios meses su Google Académico Labs, donde ustedes tienen también una forma pues más familiar para ustedes quizás de hacer esa búsqueda de información. Aquí está, en Google Académico Labs tiene lo mismo. Esto que está de moda de poder hacer preguntas de investigación y conseguir info. Acá no te va a hacer un resumen, pero sí te va a sugerir pues, resultados que responden a esa pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué relación hay? Hago mi pregunta. Hay entre, no sé, publicidad en Instagram e intención de compra. Millennials. No sé si se escribe millennials. No, siempre me equivoco con las L's. A ver, millennials. ¿Listo? Hago una pregunta en Google Académico Labs, lo envío
No me da un resumen, pero sí me sugiere resultados. Influencers y moda. Efecto y la intención de compra en mujeres milenias en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Es un artículo en una revista del 2023. Miren. Bueno. Marketing de contenidos y su influencia en la intención de compra. Revisión sistemática. Sirve. 2025. Estrategias de marketing digital y su influencia en la intención de compra de la generación millennial en las tiendas por departamento. Es una tesis del 2024 de la Universidad de Lima. Tendría que entrar a ver, es una tesis de maestría, doctorado, de qué nivel, ¿no? Pero también. Y sigue buscando, ¿eh? Tengo ya más de 60 resultados relevantes. Igual, formas alternativas. Con eso no quiero decirles que ya no utilicen la tradicional. Siempre la forma que les funcione, en la que puedan encontrar información, utilícenla. Son formas alternativas para poder interactuar con esa información. A ver, más consultas. Nos quedan todavía 12 minutos. Si quieren levantar la mano, adelante. Solamente recuerden hacer preguntas sobre el tema y no irse tan lejos con las consultas para poder que las respuestas sean relevantes para todos y no solamente para uno. A ver, pongo por última vez aquí el enlace del formulario. Un segundo. Ahí está. Gracias a quien he estado por ahí copiando y pegando el enlace al formulario. Me ayudó mucho. Ah, HP, recuerda, ahí está el enlace, pon tus correos y mañana recibes la grabación. ¿Vamos a ver la matriz de consistencia? No. En ese ciclo de talleres no estamos viendo la formulación de proyectos de investigación propiamente. Lo hemos visto en otros talleres, pero ciclos anteriores, hace meses o años atrás. Formas Atlas T para cualitativas. Parecía gratis y conozco un par, pero nos vamos a alejar del tema ahora. En la búsqueda se pueden encontrar investigaciones de tesis. A ver, en las búsquedas se pueden encontrar investigaciones de tesis en formato de artículo científico o ambas. Depende mucho del buscador que utilizas, ¿no? Si pones de pronto a la búsqueda en Google Académico, en OpenAlex, vas a encontrar de manera indistinta artículos, tesis, capítulos de libros, informes de investigación, entre otros. Pero les mencionaba hace un rato de cuando ustedes hacen una búsqueda en Scopus, vamos a probar esta acá simplemente. En Scopus, por ejemplo, no vas a encontrar tesis. No tienen, digamos, como que comprendido ese tipo de publicación. Acá está limitado, lo mencionaba antes, ¿no? Por articles, conference papers, book chapters, capítulos de libros especializados, conference reviews, entre otros, ¿no? Pero acá no va a haber tesis. En Taylor and Francis Online no va a haber tesis. En Science Direct no va a haber tesis. Son principalmente artículos. Si quieres encontrar tesis, pues utiliza OpenAlex, Google Académico Labs. Perplexity creo que no incluye tesis, al menos a mí no me apareció muchas, pero SciSpace, que lo mostré hace un momento, también, o sea, está centrado principalmente en artículos, pero por ahí te sugiere a veces tesis de maestría y doctorado también. Ok, vamos cerrando, nos quedan pocos minutos. Ricardo nos dice, ¿cómo puedo pasar? Sí, mira, en la página de inicio de Scopus, yo tengo, digamos, como que ese formulario para hacer una búsqueda básica. Listo, acá yo puedo construir mi ecuación. Pero yo digo, si han construido su ecuación de búsqueda con ChatGPT, Claude u otra idea generativa, ve de frente a la búsqueda avanzada. Y aquí copia, pega, construye tu ecuación de búsqueda. Esa es la búsqueda tradicional, digamos. Y aquí al final, dependiendo de la suscripción de tu universidad, tienes un botón para ir a la interfaz de Scopus AI. Le das un clic a Scopus AI y acá tienes la caja de búsqueda para hacer tus preguntas. ¿Listo? Creo que también lleva un historial. Sí. Otras preguntas que le he hecho sobre otros temas. Cuando busco evidencias de pronto de temas médicos, ¿no? Relación entre fumar y, no sé, riesgo de aborto. Ya te vamos a dar evidencias sobre esto de aquí. Sirve muchísimo. ¿Qué más?
hay buscadores que tienden a tener más investigaciones con enfoque cualitativo, nos pregunta Merly. Pues no, puedes encontrar Qualys en Scopus, en Google Académico y en otros más. Para ese tipo de búsquedas, pues no voy a hacer ejemplos por temas de tiempo, pero a ver, ¿cómo puedes, digamos tú, desde tu ecuación de búsqueda, aproximarte a de pronto encontrar más investigaciones cualitativas? Mira que todo eso se controla desde los términos de búsqueda, ¿no? Tú puedes identificar de pronto si estos términos que están asociados con las investigaciones cualitativas, ¿no? Puedes ponerle de pronto eso qualitative, puedes ponerle interviews, puedes poner, ¿qué puede ser? No sé, focus group, pensando mucho en cómo se hace recojo de datos. Incluso puedes utilizar el término que mencionaba hace un momento, en el programa de Atlas T, ¿no? Es como que si vas incluyendo términos que están relacionados con la parte qual y lo que estás haciendo es como que filtrando los resultados y que incluyan también esos términos. Si son investigaciones cualitativas en el abstract de ese artículo, tendrían que haber indicado eso. Tendrían que haber incluido alguno de esos términos que te van a, digamos, señalar o indicar que son cuáles. ¿Ok? Entonces, eso lo puedes controlar aquí, incluyendo esos términos claves asociados con lo cualitativo dentro de la ecuación. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar un filtro, digamos, como que, solamente muéstrame cuáles. No. ¿Listo? Pero otra vez, todo eso que se les ocurre pueden incluirlo aquí en esta ecuación de búsqueda. Vamos a probar nada más a ver. Quiero buscar Atlas T como nombre aquí en Scopus. No he hecho una búsqueda muy compleja, solo he buscado Atlas T, ¿ok? Vamos a ver. ¿Por qué apareció este resultado? Veamos el abstract. Ah, ah, ah. Aquí debería ser. Veamos, veamos, veamos. Sí, están haciendo análisis de contenido semántico, utilizando categorías de agrupamiento, Atlas T. Vean, eso es como que tendría que combinar efectivamente ese término. Es uno. Vamos a utilizar el nombre de un programa, ¿no? Pero la idea es que tú identifiques cuáles son esos términos asociados con lo cual y que los incluyas dentro de un nuevo paréntesis, pues para que te sugiera ese tipo de resultados. ¿Listo? Pero es eso. Vean que funciona. ¿Qué más? Gracias a ti, Marley, no hay problema. ¿Se puede acceder a Scopus de forma particular? Pregunta Camilo. Creo que Scopus, igual verifiquen esto que voy a decir, pero creo que también vende, digamos, licencias personales, ¿ok? Verifíquenlo. Creo que sí tiene. Ah, ah, ah. Antonella pregunta, ¿cómo puedo ordenar toda esa información que vamos encontrando directamente al gestor de referencias o hay otros métodos? Sí, yo recomiendo que acá complementen eso que hemos aprendido ahora con el uso de un gestor de referencias, ¿no? Vamos a ver el tema de Mendeley en la siguiente sesión, pero mientras vas de pronto identificando esos contenidos, digamos, como que son candidatos a ser parte de tu revisión, pues sí, la idea es que te lo puedas llevar y guardarlo en tu gestor de referencias para que lo leas luego, ¿no? Puedes exportarlo de pronto directamente el archivo RIS para Zotero, para EndNote, que es otro gestor de referencias. O la manera más fácil es como que utilizando aquí esos complementos, Zotero Connector o el Mendeley Web Importer, y pues nada, lo llevas. Si está disponible el PDF, también te lo llevas y ya la lectura y el análisis lo haces de ese gestor de referencias. Esa es la manera, digamos, como que recomendada y no trabajarlo únicamente como que bajando el PDF y leyendo con Acrobe PDF Reader. No, utilicen gestores de referencia para la elaboración de tesis. Recomendación personal. Ok, 3 minutos finales. Vamos a ver. Es Site, es similar a SciSpace. Es Site, mira que no lo utilizo mucho y no lo utilizo hace tiempo, déjame ver. AI for Research. Sí, o sea, hasta donde se ve aquí, ahora ya, o sea, hay, digamos, como que infinidad de herramientas
basadas en IA para asistir la parte de investigación, ¿no? Tendrían que ver cuáles son de pronto, cuáles tienen más o menos restricciones al momento de hacer un uso, digamos, como que gratuito, ¿no? Con el site tengo ciertas limitaciones, pero me funciona. Acá, hasta donde veo, sí. Tiene también un buscador de literatura científica con una caja de búsquedas. Puedo poner una pregunta, me va a sugerir contenidos, me va a permitir también hacer citaciones de manera más rápida. Se parece al SciSpace que mostraba hace un rato. Vamos a ver un par de preguntas más, 2 minutos. Ah, chu, mm, mm, mm. El SSRN. Publica preprints. Sí, claro, los preprints básicamente son, digamos, como que versiones previas a la impresión o el diseño y formato final de artículos que todavía están en proceso de revisión, ¿no? O sea, a veces me pasa de cuando no consigo un artículo porque no tengo acceso o suscripción anterior en Francis, en ScienceRed u otras más, tampoco aparece en plataformas alternativas, pero encuentro el preprint en el SSRN o en otros sitios más, me sirve. Me sirve y es como que se puede utilizar sin problemas. Ok, ahora sí entonces, habiendo respondido a la mayor cantidad de consultas, nada, cerramos la grabación, cerramos el taller. Recuerden, a partir de mañana van a recibir sus correos electrónicos. Siempre verifiquen por ahí la carpeta de correo no deseado o spam. A veces llegan los correos por ahí porque enviamos correos masivos y van a recibir la grabación de hoy, un enlace a las grabaciones anteriores y la guía utilizada también en la sesión. Nos reencontramos el próximo miércoles y el subsiguiente miércoles de junio y cerraremos con esos talleres el ciclo de mitad de año del programa de formación de usuarios de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias a todos por su asistencia, por quedarse hasta esta hora. Que tengan muy buenas noches.